Constanza TV, la diferencia. Este es un espacio pagado. Los conceptos emitidos en el mismo son de la responsabilidad de sus productores. Vivimos en un universo, en un mundo, en una sociedad, en un tiempo determinado, en un entorno adecuado. A veces no, porque no elegimos dónde nacer. No sabemos qué etapa de la vida y transformación nos pertenece. De lo que sí estamos conscientes es que somos seres pensantes, que vivimos en comunidad, que fuimos nómadas y ahora más civilizados. Al descubrir que unidos éramos más poderosos, comenzamos a fortalecer nuestras debilidades, creando en su proceso diferentes instituciones para vivir en armonía y así prolongar el tiempo en el espacio. Ahora, juntos seremos testigos del nacimiento institucional que reflejamos en nuestra humanidad, porque para evolucionar en nuestro desarrollo sociológico como especie es necesario un análisis de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que seremos. La institucionalidad familiar es la más antigua y poderosa que existe, ya que somos capaces de educar, aconsejar, guiar, reestructurar, moldear como un alfarero a ese niño, que será quien represente lo que somos. Como núcleo social, la familia refleja ideales capaces de influir en los demás. Con su magistral enseñanza, tiene la magia de crear el bien o el mal con sus ejemplos. Te invito a ser parte de tu programa Poder Institucional, dirigido para todos. No te lo pierdas. Estamos llamados a realizar una lucha contra ese movimiento que lleva a la humanidad a que piense que una persona es un objeto que se usa y se tira, un objeto de uso. Rescatar la dignidad de las personas. Estamos ciertamente en una época donde la persona humana es usada como objeto y termina siendo material de descarte. A los ojos de Dios no hay material de descarte, hay solo dignidad. Entonces el trabajo que ustedes hacen, la inquietud que ustedes llevan es volver a rescatar lo que quiere ser descartado para volver a ungirlo con dignidad. Gracias por eso que hacen. Gracias por el trabajo, que no es fácil. Y gracias por comprometerse. Comprometerse es dar la vida, gastar la vida. Un humorista argentino, Landricina, hacía ver la diferencia que hay entre colaborar y comprometerse. Todos tienen que colaborar, pero los cristianos tenemos que comprometernos. Y Landricina decía, la vaca, cuando nos da la leche, colabora para nuestra alimentación. Se da la leche y se hace el queso. Y entonces hacemos un sándwich. Sándwich de queso es un poco soso. Entonces hay que ponerle jamón. Entonces vamos a ver al chancho. Y el chancho, para hacer el jamón, no colabora, se compromete y da la vida y nos da el jamón. Comprometerse es dar la vida. Es
jugarse la vida. Y la vida tiene sentido solamente si uno está dispuesto a jugarla, a hacerla correr para el bien de los demás. A mí me gusta ver tantos jóvenes que estén con esas ganas de comprometerse. Acuérdense del sándwich de jamón y queso. Colaborar, sí, pero comprometerse. Y esto ciertamente, esta lucha por recuperar la dignidad de las personas pide compromiso. Así que les agradezco lo que ustedes están haciendo y comprometerse por esto. Come adulti nelle scuole gesuitiche, ci dica qualche parola, come il nostro compromesso, il nostro lavoro oggi in Italia, nel mondo, può essere gesuitico, può essere evangelico. Coinvolgersi nella politica è un obbligo per un cristiano. Noi cristiani non possiamo giocare da Pilato, lavarci le mani. Non possiamo. Dobbiamo immischiarci nella politica, perché la politica è una delle forme più alte della carità, perché cerca il bene comune. E i laici cristiani devono lavorare in politica. Lei mi dirà, ma non è facile, ma neppure è facile diventare prete. Non ci sono cose facili nella vita, non è facile. La politica è troppo sporcata, ma io mi domando, è sporcata perché? Perché i cristiani non si sono mischiati con lo spirito evangelico? Quella è una domanda che ti lascio. È facile dire la colpa di quello, ma io cosa faccio, no? Ma è un dovere. Lavorare per il bene comune è un dovere di un cristiano e tante volte la strada per lavorare è la politica. Por favor, no dejen que otros sean los protagonistas del cambio. Ustedes son los que tienen el futuro. Por ustedes entra el futuro en el mundo. Les pido que sean constructores del futuro, que se metan en el trabajo por un mundo mejor. Queridos jóvenes, por favor, no balconeen la vida, métanse en ella. Jesús no se quedó en el balcón, se metió. No balconeen la vida, métanse en ella como hizo Jesús. Sin embargo, queda una pregunta. ¿Por dónde empezamos? ¿A quién le pedimos que empiece esto? ¿Por dónde empezamos? Una vez le preguntaron a la Madre Teresa qué era lo que había que cambiar en la iglesia para empezar. ¿Por qué pared de la iglesia empezamos? ¿Por dónde? Le dijeron, Madre, hay que empezar. Por vos y por mí, contestó ella. Tenía garra esta mujer. Sabía por dónde había que empezar. Yo también hoy le robo la palabra a la Madre Teresa y te digo, ¿empezamos? ¿Por dónde? Por vos y por mí. Bufete Jurídico Collado Peralta. Estamos ubicados en la Avenida Mella número 9. Ahí encontrará servicios totalmente jurídicos. También puede consultarnos de forma gratuita. Así también tenemos servicios de venta y compra de vehículos. Así, si usted tiene un vehículo que desea vender, nosotros le hacemos la publicación correspondiente. Ahí tenemos carros, camiones y todo tipo de vehículos que usted desee. Consulte con nosotros. Los teléfonos, el 809-880-4514 y el otro número es el 849-407-2282. Visítanos y somos parte
de tu solución. En esta Navidad quiero desearte que el amor llene todos los espacios de tu vida y que reine la armonía en los corazones de tus seres queridos. Y que este nuevo año sea el renacimiento de una nueva esperanza y que la gloria del amor guíe tus pasos con el soplo de la paz y la luz de la alegría. Feliz Navidad y próspero año. Saludos, buenas noches a todo el pueblo de Constanza y todo aquel que nos sigue a través de Facebook. Nosotros ahora en tiempo de la Navidad siempre deseando un próspero año nuevo y una feliz Navidad. Nosotros este tema, vamos a hablar de un tema que siempre ha causado problemas, se han desenlazado problemas, y por eso es que traemos este tema a este programa sobre las drogas y efectos y los resultados. Por ejemplo, la curiosidad, la moda, la influencia y también la parte de sentirse parte de un X grupo son los motivos que generan prácticamente que la persona se vayan involucrando en este vicio. El proceso de deterioro de la persona cuando comienza a usar drogas, comienza precisamente con un trastorno psíquico, donde puede la persona cometer un delito criminal sin el consentimiento de sus conocimientos, podríamos decir. Una falta de concentración en las actividades que realiza también son de los efectos que causa el vicio de las drogas. El descontrol personal, una persona que no tiene ese control emocional, también puede acontecer en ese vicio, daña la parte emocional de esa persona. Y la conducta, obviamente, en el sistema también es deteriorada. Por eso decimos que tiene dos enfoques: un enfoque psiquiátrico, un trastorno, y también un aspecto psicosocial que va relacionado con el comportamiento de esa persona, el deterioro de la familia, de su persona, de su salud, y también un ambiente laboral indecoroso en ocasiones. Por ejemplo, las drogas, por así decirlo, inician, por ejemplo, hay drogas públicas y también otro tipo de drogas controladas. Entre las drogas públicas podemos muy bien observar lo que es el tabaco, el alcohol, el café, entre otras drogas que tienen nicotina y también que tienen alcohol. Prácticamente esos son los tipos de drogas públicas que nosotros vamos a ir desarrollando en el transcurso del programa. Y en plenitud, lo que acontece cuando una persona entra a las drogas, por ello que nosotros siempre estamos al día, buscando ahora en tiempo de Navidad, hablar de drogas, para que los jóvenes sepan el uso, el control y también el abuso y lo que desencadena esto, que no se dejen engañar y puedan ver claramente con el conocimiento preciso lo que le están ofreciendo en las calles, porque son víctimas del sistema de las drogas. La preocupación de que
de que muchos caen y no pueden levantarse por impotencia. Es la destrucción, lo que se llama una destrucción cerebral. Reiteramos la necesidad de crear aquí en el pueblo de Constanza, y quizás también otros pueblos y el país necesite centros de capacitaciones para detectar debilidades sociales y rescatar la familia, y por ende también rescatar a los jóvenes. Esas son las tareas más fundamentales para el desarrollo social. Por eso nosotros venimos diciendo que en tanto a un centro de capacitación para choferes, un centro de capacitación para la familia, un centro de capacitación para diferentes debilidades que puedan generar violencia o problemas, dificultades en nuestra sociedad constancera. En principio, podríamos decir que la necesidad humana se caracterizaba por la ansiedad, estaba relacionada por buscar un ser supremo. Nosotros, si ustedes se fijan en la historia del ser humano, siempre se ideó un Dios antes de la venida de Moisés, antes de la venida de Jesús. Siempre se ideó un Dios, el Dios del sol, el Dios de la luna, y así. Esa es una categoría. Ahora, la otra categoría es la relacionada con genes. Realmente son personas de la misma especie y las relaciones que entre ellas se dan. La otra es la relacionada consigo mismo. Sócrates, en su tesis, decía de filosofía: conócete a ti mismo. Y es un descubrimiento que debemos nosotros experimentar cuando realmente tenemos ciertas dudas en nuestro interior. Y por eso es que hay muchas personas que chocan con su propio o sus propias ideologías cuando no se conocen a sí mismos y experimentan por problemas y circunstanciales, curiosidad, como dijimos anteriormente, moda, o por pertenecer o querer pertenecer a un X grupo. Entonces vemos cómo caen en la trampa de las drogas. Entonces estas categorías son la categoría básica del ser humano. La naturaleza y las plantas siempre han estado con nosotros. Fíjense que en Génesis dice que Dios creó primero la tierra y luego, después de los 7 días, entonces comenzó su creación por los animales, incluyéndonos nosotros también como seres humanos. Y prácticamente la tierra nos servía para proveer alimentos y todo este tipo de cosas. Pero existían una planta que eran la llamada alucinógenos, que eran esas plantas que producía un efecto inexplicable. El ser humano en aquellas ocasiones la utilizaban. Por desconocimiento, morían sin saber la razón, por el deterioro físico, el deterioro psíquico y el comportamiento y el conflicto que genera el uso de estas drogas controladas. Y también en la ciencia, por ejemplo, en esa época no era avanzada, y por eso ustedes veían que muchos médicos hacían experimentos. Nosotros había un vídeo que un médico hacía un experimento y le dice al que estaba atendiendo que cuando se sintiera mal iba a llamar, porque estaba haciendo un experimento con drogas. Sucedió que cuando él comenzó a escribir y comenzó a experimentar los efectos, el médico comenzó a escribir en la pizarra lo que estaba sintiendo, los síntomas y una posible solución al problema. Llegó una situación en que el médico no podía ni hablar. Entonces el médico toma el teléfono, llama a la persona abajo, pero la persona no le entendió, porque el médico estaba prácticamente sofocado, no podía respirar y estaba sufriendo un ataque cardíaco. Entonces cuando al otro día vieron en la pizarra todo lo que el médico había escrito, y así era que se acontecían en aquella época para descubrir realmente qué eran. Se sacrificaban muchos médicos, se sacrificaron muchos animales para descubrir qué era exactamente el efecto de las drogas que hoy obviamente podemos citar y ver con toda claridad de los efectos y los daños que causa. Son sustancias controladas, y cuando digo sustancia controlada, porque los médicos son útiles
dicha sustancia, y los médicos están llamados, obviamente, a regular este uso, porque las drogas calman, ayudan al ser humano cuando una persona está enferma. Por eso la creación de las drogas, por eso las plantas, ese tipo de plantas que nosotros no sabíamos utilizar en la antigüedad, pero que ahora sí sabemos. Esas plantas medicinales, entonces tenían ya un sentido de ser en la vida del ser humano, pero vemos que se nos ha escapado de las manos, y vemos como hay un libertinaje de este tipo de droga que prácticamente proporciona violencia, crímenes y también un ser antisocial y con problemas. Podríamos también decir, por ejemplo, para citar un tipo de droga, por ejemplo la cocaína, que desinhibe y hace perder la percepción de la realidad. Este tipo de droga, la persona no está consciente. Entonces, tú lo arreglas luego. Bueno, y seguimos con el tema que estamos conversando con ustedes, el tema de las drogas y los problemas que causan este tipo de droga. Y estábamos explicando, por ejemplo, precisamente lo que provoca el efecto de la cocaína, que inhibe y hace perder la percepción de la realidad. Y también mediante estudios en Barcelona se demostró en el hospital de São Paulo que las drogas y su derivado de la cocaína alteraban la función cerebral, y también hace que el consumidor no detecte la consecuencia de lo que le adversa en su propio comportamiento. O sea, es un comportamiento inconsciente. Por eso vemos crímenes que se desenlazan, vemos muchísima situación que provoca que las personas cometan sin su propio consentimiento un tipo de hecho violento, y también psicosocial, los daños que produce este tipo de droga. Afecta también el proceso cognitivo, como son la conducta y la atención. La persona tiene problemas de atención, de concentración en la información. Y también la adicción, por ejemplo, es una debilidad. Y, por ejemplo, hay personas que es por la impotencia que caen en la adicción. Es un hábito que se va haciendo prácticamente costumbre, y de esta forma entonces ya no pueden salir de esa trampa. Las drogas, por ejemplo, en las calles son sustancias controladas. Los médicos saben hacer los experimentos necesarios y saben indicar específicamente el tipo de droga para sanar a una persona en una X enfermedad, o para que no sienta dolor en una operación. Entonces vemos la utilidad que tiene las drogas cuando se sabe usar y es controlada. En unos países, cuando agarran cargamento y todo eso, lo que hacen es que cuando incauta el Estado, ellos toman esa droga y la llevan a un laboratorio y sacan el provecho de ahí. A veces no se aprovecha nada y la botan, pero obviamente
no, por lo regular, las drogas que se venden en las calles son drogas que están mezcladas con ceniza de muerto, con ace, y con todo tipo de sustancias, y por eso vemos los daños que se multiplican a nivel cerebral. Entonces son sustancias y consecuencias que provocan depresión, provocan una paranoides, un descontrol de la personalidad y pérdida del apetito, insomnio y también una sinusitis en bacteria y una irritación en la mucosa nasal, un trastorno del déficit de atención y cuesta retener la información cuando se estudia y concentrarse. Estos son de los problemas psíquicos, aparte de los problemas sociales que genera las drogas. Y sentimos nuevamente de que tanto en Constanza como en todos los países o todas las regiones de aquí del país de Constanza deberían tener centros de estudios de los problemas sociales para de esta forma educar a la ciudadanía. Por ejemplo, el problema de la violencia de género, tener un centro de capacitación para esos fines de seguimiento. También el problemas de los accidentes de tránsito, también tener un departamento, porque ojalá hay un centro de rehabilitación, ¿verdad? Que es muy generoso, las personas que están voluntariamente haciendo ese trabajo, todas las funciones de la fundación nosotros las miramos, pero ojalá hay esos tipos de instituciones no la usen, o sea, que no haya que usarla, que no haya accidentes que puedan, o que la persona que la usen sea por deterioro de la vejez y no así por un accidente de tránsito, que es lo que más duele en nuestro municipio de Constanza cuando vemos tantas muertes y que se pudieran evitar, y por una falta de gestión por ejemplo, del ayuntamiento o el alcalde, no se suceda este centro de capacitación para que la sociedad puedan fluir los problemas y las soluciones del mismo como sociedad. Pero necesitamos, no sé de qué forma, llamar la atención, porque es preocupante. Por eso es que nos alegra que cada 4 años las cosas se van cambiando, porque si una persona no funciona y vemos que la sociedad tiene los mismos problemas, estamos en un estancamiento, se sufre estancamiento, entonces es preferible cambiar para bien. Por ejemplo, la gente que no puede dejar las drogas, pues son personas adictas a las drogas, para volver al tema. Y por ejemplo, los efectos que produce, por ejemplo, el éxtasis, produce una destrucción cerebral, provoca taquicardia, provoca también una deshidratación, ansiedad, trastorno depresivo, también problemas con el sistema nervioso central, que afecta la memoria. Todo esto tiene un efecto que daña la causa cerebral. Y le tenemos un video pequeñito para que usted tenga una idea de los efectos que produce las drogas, específicamente en el sistema nervioso central. No sé si estamos... Sí, vamos para allá. Las drogas mejoran tus sentidos, ¿verdadero o falso? Eso es realmente falso. Las drogas realmente hacen esto en el interior del cuerpo. Dentro de tu cuerpo existe lo que se llama el sistema nervioso central. Dentro de tu cabeza tienes un cerebro, esperemos. En la base inferior de ese cerebro, ramificándose a todas las diferentes partes del cuerpo, está el sistema nervioso central. Todo lo que realmente hace este sistema es enviar mensajes arriba y abajo por todo el cuerpo. Si te quemas tu dedo en una estufa, ¡bam!, un mensaje sube hasta tu cerebro y este lo envía por todo ese sistema nervioso central. Cuando una persona toma una droga, la mayoría de las drogas, lo que pasa es que esta corta la comunicación en el sistema nervioso central. Esta es una de las razones por la que las drogas eliminan el dolor y te relajan, porque este flujo suave por todo el cuerpo en realidad es detenido o cortado en algún punto. Así que el beneficio de la droga es algo así. Bien, estoy relajado por un rato o no tengo más dolor, y a veces eso es necesario.
pero eso es a costa de tu sistema nervioso, que se interrumpe más y más y más cuanto más usa uno drogas. Este sistema nervioso central conduce a todos tus sentidos. Conduce a tus ojos, conduce a tu olfato, a todos los sentidos que tienes, tacto, temperatura, todo, hasta que después de un tiempo esos sentidos se interrumpen por todo el cuerpo. Y eso es básicamente lo que realmente hacen las drogas a los sentidos de la persona. No te pierdas el número 10 de esta serie. Las drogas permanecen en el cuerpo solo por un corto periodo de tiempo, ¿verdadero o falso? No te pierdas ese, podría ser el más importante en nuestra serie. Si deseas visitar nuestro sitio web para obtener más información sobre las drogas, es espanol.narconon.org. espanol.narconon.org. Bueno, ahí vemos que cómo funcionan las drogas, y llega un momento de que usted no siente, estando consciente, usted no siente una pierna o no siente un brazo, o no siente, hay una anomalía en el cuerpo por el sistema nervioso central, y esto lo produce el uso y el abuso de las drogas. Por eso ustedes que cuando le ponen una anestesia a una persona por un X tiempo para que no sienta dolor, entonces vuelven, sí, pero esa droga que usa ese médico son drogas especiales, específicamente acordada con el tiempo, y saben cómo usarla, que cuando se usa de forma inadecuada, entonces lo que provoca es un daño cerebral, y lo que también produce es un problema también social. En el siglo, por ejemplo, el alcohol, que es una droga pública, el tabaco, el café, y por citar, por ejemplo, el alcohol en el siglo se producía, en el siglo XVIII se prohibió el uso, porque sabemos que el alcohol se produce por la misma fermentación de las frutas. Esa fermentación, por ejemplo, ustedes ven el vino es natural, pero la fermentación de produce que se exista sustancia prácticamente de alcohol. Y también podríamos decir que en el 1933 fue cuando otra vez se abrió, después que prohibieron el uso por la causa del alcoholismo, y desenlazó un problema social en el Reino Unido, por eso lo prohibieron. En el 1933 entonces es cuando el Reino Unido, después de controlar la situación, vuelve a permitir, pero ya había una cadena de problemas sociales, una ciudad de zombies, lo que tenemos cuando las autoridades dejan que las cosas sucedan y no hay un control. También el tabaco, los taínos, en aquellos tiempos era la vida social, ellos no sabían el efecto, es dañino, es una droga también, que el abuso de esta droga también causa problemas. Y también el café, que el café es también otra droga pública, que también hay que saberla usar con moderación y equilibrio, con sensatez. ¿Verdad? Los niños no pueden tomar ni café, bueno, el café es más moderado, pero el alcohol o el tabaco tiene que ser controlado, estos vicios, por el asunto de que provocan problemas psíquicos y anomalías en el sistema nervioso central. Y las ovejas, por ejemplo, la persona que descubrió el café, lo descubrió porque habían unas ovejas que estaban más gordas que otras, y como sucedió, quiso saber qué estaban comiendo esas ovejas, porque estaban en el mismo ganado, lo único que había una parte de las ovejas y de las cabras en un lugar y la otra estaban en otro lugar, pero era la misma finca. Entonces se dieron cuenta de que estaban comiendo café, lo que le producía insomnio y no podían dormir, y por eso constantemente se mantenía más activa y comiendo más, y eran por lo tanto más gordas. Lo que ese es el efecto del café, y yo pienso que el control de cualquier tipo de droga también debe ser moderado. También estas drogas, si la persona le gusta mucho el placer, puede servir de puente a otra droga, como por ejemplo la marihuana, que se presume que tiene por ejemplo unas 10 tabacos,
unos 10 tabacos es el resultado de un cigarro, por ejemplo, de marihuana. Pero sucede que después que se usa la marihuana, viene otro puente, porque la persona lo que busca es placer, y viene otro puente que quiere usar otra droga más fuerte. Entonces, esto va empeorando la situación y va introduciendo un problema sin que la persona se dé cuenta. Y por eso, por ejemplo, la gente tiene que saber el ambiente en el que está, la persona como amiga que se lesiona, sin importar si son familia o no. Si no le conviene ese tipo de relación, es preferible que se aparte. El comportamiento descontrolado, la muerte, la furia, esos son de las cosas, los resultados que tenemos. El uso prácticamente de este tipo de droga provoca realmente un desquiciamiento psíquico, como anteriormente decimos. Vamos a escuchar una experiencia de un exadicto que nos habla de su experiencia con las drogas. Caminando en un sector llamado Jenny García de Moca, Rigo Peralta, mejor llamado Chiquito, saludaba a sus vecinos, unos que antes ni en sueño le hubiesen dado las manos, a no ser porque este joven pasó de ser la vergüenza de su familia y del barrio, a uno que ahora incentiva a sus amigos a salir de las drogas. A mí me llevó a las drogas un estado de depresión. Yo perdí una hermana de 16 años, murió de cáncer. Así lo encontramos. No fue mucho el tiempo de convertirme en un alcohólico, cuando entonces empezaron mis dependencias por las drogas. Específicamente empecé por otro tipo de droga, porque hay gente que cree que no, pero el alcohol es una droga. Sirvió de puente para darle paso a diferentes tipos de drogas. Empecé con cocaína, marihuana con crack, diferentes tipos de drogas, fármacos. ¿Qué ligaban? ¿Fármacos con la droga? Sí, hay fármacos, hay tipos de drogas que son medicinales, pero causan un efecto en ti, ¿entiendes? Como una famosa por ahí, no sé, que se conoce mucho en el bajo mundo, que le dicen la diazepam, cosas así, con alcohol te transforma, ¿entiendes? Así se fue convirtiendo en pandillero. Sí lo hice varias veces, ¿entiendes? Distribuí, hacía negocios de ese tipo, ¿tú me entiendes? Con gente que aparecían, que te vendían una cantidad. La resaca moral es un sentimiento que muchos gobernados por el vicio reprimen sin éxito. Un día yo me decidí a matar. Un amigo mío había sido herido por un muchacho. Y ese día yo me decidí a matar. Yo había herido gente, botella, un palo, lo que pasa en una pelea callejera en mi adolescencia. Pero cuando yo me iba a la cama, me llegaban remordimiento de conciencia. Rigo no solo se convirtió en la vergüenza de su familia, sino de sus 3 hijos. Perdió la noción de los días, viviendo hasta por 72 horas corridas bajo efectos de la droga. Intenté suicidarme, la segunda vez cuando intenté suicidarme, ya el sufrimiento, ya todo el mundo me rechazaba, ¿entiendes? Ya me veían como la vergüenza de la familia, yo me sentía solo, ¿entiendes? Yo me sentía solo. Pero un remordimiento que traduce a su manera de Dios hablarle comenzó a invadirlo. Yo escuché un testimonio en la televisión era una joven, era una mujer, hice puente de identidad, ella estaba contando su historia. Y yo lloré cuando la vi, porque se parecía mucho a mi vida. Y dije, Dios mío, si eso es cierto, manifiéstate en mí. Y yo le voy a decir al mundo entero de dónde tú me sacaste. Fue el inicio de quien hoy se ha convertido en un especial apoyo para otros que acuden a programas para dejar las drogas. El programa que yo visité de recuperación, por cuestiones de principio, no te puedo dar detalles de ese programa, ¿entiendes? Pero me ayudaron, en un principio, cuando llegué ahí, encontré gente igual que yo, ¿tú me entiendes? Que consumían droga, que la gente lo había rechazado, tú ves, que su vida había perdido el sentido, tú ves. Entonces ellos sí me entendían, no te veía como te veía el mundo exterior, que te ven como un degenerado, como un vicioso, como alguien que no sirve. Detrás de un enfermo alcohólico, de un drogadito, hay un ser humano también, ¿entiendes?
hay gente que como yo también en muchos momentos sentían el deseo de que lo comprendieran, de que lo ayudaran. Y muchas veces dentro de ese mundo te dan la espalda también. Y eso te despierta más soberbia, te da como más deseo de seguir siendo malo, de no pararle a nadie. Uno sufre. Cuando te miran como una vergüenza, uno sufre. Dice que si él, que cayó en lo más bajo a nivel de consumo, pudo salir del bajo mundo de la calle, cualquiera puede hacerlo. Yo estoy aquí para decirle a la juventud que esté pasando por ese proceso que sí se puede, que hay grupos de recuperación, tú me entiendes, que hay gente igual que ellos, igual que uno, que han sabido levantarse, que la droga en realidad no vale la pena, ¿entiendes? No vale la pena. Bueno, ahí vemos testimonio tristemente de este joven de Moca, con una situación prácticamente incontrolable. Nosotros también tenemos otro vídeo pequeño, porque científicamente es más posible que ellos se lo expliquen, qué hacen las drogas. Vamos a ver este pequeño vídeo también. Bienvenidos al número 8 de 10 cosas que tus amigos tal vez no sepan sobre las drogas. Las drogas aumentan la creatividad, ¿verdadero o falso? Falso. En realidad, nada puede estar más lejos de la verdad, aunque parezca que a veces lo hagan. Sin embargo, voy a cubrir una escala de emociones desde el fondo de la escala a la cima de la escala muy rápido, y pienso que puede esclarecer esto para ti. En el fondo de la escala hay una emoción llamada apatía. Esto solo significa que a la persona realmente no le importa nada en absoluto. Dices, oye, ¿cómo estás hoy? Y él como que, ¿a quién le importa? Igual vamos a morir todos. ¿Cuántos de ustedes han visto a alguien así antes? Exacto, a ellos no les importa nada. Un poco más arriba en la escala hay una emoción de pesar. Significa que la persona está como deprimida, están como tristes. Un poco más arriba en la escala hay una emoción de miedo. Estoy seguro de que has visto a alguien así antes. Caminas hacia él, oye, ¿cómo estás? La mayoría de la gente puede mirarte a los ojos. La persona en miedo, sus ojos van para todos lados, vuelan por aquí, van a la izquierda, van a la derecha, suben hacia el aire. A veces piensas que hay un avión volando por arriba y no hay ninguno. Esa es la emoción de miedo. Hostilidad encubierta. Esta palabra encubierta significa simplemente algo oculto o disimulado. La hostilidad es muy obvia. Te diriges a una persona, ¿cómo estás? Y él, ya sabes, casi te muerde la cabeza. Eso es obvio. Este no es tan obvio. Lo que quiero que hagas en casa es mirar a alguien en la habitación y sonreírle ampliamente. Ahora, mientras estás sonriendo, mírale a los ojos. Bien, mientras estás sonriendo y mirándole a los ojos, tengo un montón de pensamientos podridos, críticos acerca de esa persona, pero sigue sonriendo. Di hola. Eso es hostilidad encubierta. Es el cuchillo en la espalda. Es algo que no puedes decir qué es, pero es algo que te están haciendo y no se detecta muy bien. Un poco más arriba en la escala hay una obvia, es enojo. Llegas y dices, ¿cómo vas? Y el tipo como que, ¿qué quieres? Una emoción muy evidente. Un poco más alto en la escala está la emoción de aburrimiento. El tipo como que, ay, ¿qué tal? No sé, está un poco aburrido. Es mucho más alto que la apatía, no le importa, pero aún no está bastante arriba, entre los positivos. Más arriba está la emoción de interés. Si te encuentras a alguien en interés, te mira directamente, te habla, escucha. Si alguna vez ves a alguien que escucha muy bien, por lo general está en la emoción de interés. Un poco más alto en la escala es la emoción de alegría. Él está alegre, está contento. Hola, ¿qué quieren hacer? Vamos allá, bum, 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 ¿ves? Y entonces, la más alta de esta escala particular es la emoción de entusiasmo. Es como una explosión. ¡Vamos a hacerlo! ¡Bang, bang, 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 bang! No de una manera negativa, sino de una forma muy positiva, con mucha energía. Desafortunadamente, esto es lo que la mayoría de las drogas hacen. Digamos, sigo hablando de este aburrimiento. Él está tratando de aliviar el aburrimiento. Y ahí llega Juan Fernández y dice, oye, mira, prueba esto. Lo que hace es que lo sube temporalmente hasta entusiasmo o alegría. ¿Alguna vez viste a alguien fumar hierba y empezar a reír y no puede parar de reír?
El problema con esa alegría es que es una alegría falsa. ¿Por qué digo falsa? Bueno, ¿qué sucede cuando el efecto de la droga se va? ¿A dónde va él ahora? Por lo general, abajo, apatía. No sé si has visto a alguien con una mala resaca de alcohol. Bueno, a él no le importa nada, le toma un rato el ponerse en movimiento y poco a poco él subirá por esa escala, pero no subirá hasta donde estaba antes. En otras palabras, la forma crónica en que se siente es un poco más aburrido. Pero oye, eso funcionó, así que lo hace otra vez. Para crear, para ser creativo, real y verdaderamente creativo, uno tiene que mantenerse arriba, interesado en la vida, interesado en el arte, interesado en la gente, alegre y creativo en su trabajo y creativo en su vida. Las drogas prometen eso a la persona, pero al final, simplemente se lo quita. Este ha sido el número 8 de nuestra serie. Espero que esta información te ayude. Así que no te pierdas el número 9. La pregunta en ese va a ser: ¿las drogas mejoran tus sentidos? ¿Verdadero o falso? Hay una respuesta a la pesadilla de la adicción. El programa de rehabilitación de drogas de Narconon. Narconon no considera que alguien sea adicto o adicta de por vida. No considera la adicción como una enfermedad. Narconon no es un programa de 12 pasos. No se basa en la fe ni en la creencia. El programa de Narconon es un régimen preciso que se realiza paso a paso, que aborda todos los aspectos de la adicción y le proporciona a los individuos las herramientas que pueden usar para llevar vidas sin drogas. El programa de Narconon empieza con un régimen de retirada, no médico, sin drogas. No se usa ninguna medicación sustitutiva. El apoyo nutricional ayuda a calmar al cuerpo y a aliviar síntomas de la retirada. Procedimientos especiales llamados ayudas permiten reducir los efectos físicos de la retirada. Y hay ejercicios diseñados para ayudar a una persona a confrontar los efectos mentales de dejar las drogas. Cuando una persona consume drogas, su atención queda atorada en el pasado. Llega a introvertirse. Esto empeora cuando la persona está dejando las drogas, haciendo que la recuperación sea todavía más difícil. El programa de Narconon usa ejercicios especiales que ayudan a traer a una persona al presente. Estos ejercicios extrovierten a la persona dirigiendo su atención, apartándola de las memorias dolorosas del pasado y orientando a la persona hacia el presente y su entorno inmediato. Como resultado, la persona es más capaz de superar la retirada y de permanecer apartada de las drogas. La desintoxicación de la nueva vida es otro aspecto único y singular que hace que el programa de Narconon sea distinto de cualquier otro programa de rehabilitación de drogas. Se basa en el descubrimiento de que los residuos de las drogas aparentemente permanecen atrapados en los tejidos grasos o adiposos del cuerpo. Estos residuos pueden liberarse otra vez en el organismo, causando que una persona reexperimente los efectos de las drogas incluso años después de haberlas tomado. La desintoxicación de la nueva vida es el único procedimiento de su clase. Es un régimen preciso que se lleva a cabo en un periodo de semanas. La desintoxicación de la nueva vida se desarrolló expresamente para la gente que ha consumido drogas y está diseñada para expulsar del cuerpo los residuos de las drogas y así terminar con sus efectos negativos. Después de que una persona se ha retirado de las drogas, ha desintoxicado su cuerpo y su atención está de vuelta en el presente, Narconon trabaja entonces con ella en una serie de cursos especiales para ayudar a aislar a la gente con la que debería o no debería asociarse y a aprender las destrezas necesarias para evitar los tipos de situaciones que la llevaron a usar drogas en primer lugar y así trazar un mapa de salida hacia una vida sin drogas.
Durante casi 50 años, Narconon ha ayudado a quienes se creían perdidos a causa del abuso de las drogas. Hay centros de Narconon en más de 20 países. Están diseñados con un propósito: ayudar a las personas a liberarse de las garras de la adicción y reconectarlas con lo más preciado de todo: sus propias vidas. Narconon basically gave me my life back because I was going down a road. Bueno, ahí vimos realmente la problemática que tenemos en la sociedad cuando personas sin orientación comienzan a utilizar drogas, y a veces por falta de comunicación en el hogar, comunicación de una persona que le guíe. Entonces vemos como mucha gente cae. Los cambios de hábitos son cosas, síntomas que se ven cuando una persona está en eso. Y por ejemplo, esos son programas que se utilizan para gestionar ese tipo de cambio de hábito. Por ejemplo, la autogestión de la voluntad son cosas que se van perdiendo. El gobierno personal de que usted pueda estar consciente de lo que usted hace. Y la gestión positiva de las emociones. Eso primero se analiza la situación y se orienta a los familiares de cómo actuar y cómo una recomendación de qué hacer. Hay diferentes tipos de tratamiento dependiendo el tipo de drogas el cual ha sido atrapada la persona para prácticamente desintoxicarla de eso. Bueno, nosotros nos quedamos sin tiempo y decirle que Hogares Crea también tiene el 809-221-1413 y el 809-689-9364. Hogares Crea está en La Vega, está en Santo Domingo, en La Villini. Hay muchos centros que pueden ayudar a las personas. Así que nos despedimos y le damos las gracias a todos ustedes por sintonizarnos. Y como siempre, feliz Navidad y próspero año.